Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche nos gozamos nuevamente por estar con ustedes a través de su programa cibernético Cristo, la luz del mundo, y a través de la internet y de esta plataforma de Facebook, por la cual estamos llegando aquí en Puerto Rico, donde estamos llegando también al mundo a través de esta plataforma, a través de la internet, tecnología de este último tiempo, para llevar el evangelio a toda criatura, para cumplir con esa gran comisión de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y también cumplir con el llamado individual que Dios nos ha hecho a través de su palabra. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y él dijo, y me serán testigos. Escuché bien, es el trabajo individual de la iglesia. Trabajo colectivo de la iglesia, salir a predicar el evangelio de diferentes formas. Pero el llamado individual es a testificar a otros. Y el diablo, como es diablo y es astuto, le ha robado el trabajo a la iglesia. Mantiene en cuatro paredes con diferentes actividades, algunas de ellas que son puro entretenimiento y diferentes tipos de actividades, no todas, por supuesto, porque todavía hay iglesias que todavía dan sus campañas evangelísticas, hacen campañas dentro de los templos, pero eso es muy escaso. Prácticamente eso aquí en Puerto Rico, prácticamente, no es que ha desaparecido por completo, pero sí prácticamente ha ido desapareciendo. Y el diablo, muy astuto, conoce las escrituras, aunque muchos dicen que es un bruto, que lo único que sabe es dividir, pero no se han puesto a buscar en las escrituras que el diablo divide y el diablo resta y multiplica y suma. Por eso usted ve cuántas falsas doctrinas hay, pues entonces el diablo no las restó, al contrario, las multiplicó. Astuto. Y el diablo astutamente le ha quitado el trabajo individual a la iglesia de testificar a otros. Y solamente le enseña que pues tiene que conocer muchos textos bíblicos, que los tiene que aprendérselos de memoria, que se lo tiene que citar al pecador para que el pecador pueda arrepentirse. Y se llena de textos, se llena del libro de evangelismo personal de Mayer Pillman, se llena de muchísimos conocimientos, pero lamentablemente tampoco los cumple. Testificar es sencillo. Jesucristo dijo, lo que hemos visto, le dijo a Nicodemo, lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Y Pablo nos dio un ejemplo de cómo testificar. Cuando la presa iba camino hacia Roma, y vemos que a Pablo lo llevan ante el rey Agripa y así sucesivamente, entre los mismos sacerdotes religiosos de aquella época, también el mismo ejemplo. Y en otro tercer ejemplo, Pablo lo que dice es quién era él en su vida pasada, los pecados que cometía, las cosas malas que hacía, y luego comienza a testificar del momento cuando va camino a Damasco con cartas de los sacerdotes para apresar a los creyentes, que aquel resplandor de luz le sorprende, se cae de su cabalgadura. En qué iba cabalgando no lo sabemos. Posiblemente era un caballo, era un camello, no lo sabemos, o un burro. Alabado sea el Señor. Pero cae al piso, cae al suelo. Y él está testificando de ese momento. Primero comienza a testificar en su vida pasada. Luego comienza a testificar del momento cuando tienen un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, cuando oye aquella voz que le llama Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo de Tarso le dice, ¿quién eres, Señor? Y fíjense que utilizó la palabra Señor. Y al único que se le podía llamar Señor,
para el tiempo de los discípulos, para el tiempo de Jesucristo, para el tiempo de la iglesia, era al César, a nadie más. Y si a una persona le llamaban Señor, pagaba con la muerte y muerte de cruz, que era la muerte más vergonzosa que tenía el Imperio Romano, que le había adquirido los persas. Muerte más vergonzosa, donde murió nuestro Señor Jesucristo. Murió como un criminal, como lo más bajo en la tierra, que era lo considerado la muerte de cruz. Y no se le aplicaba a los ciudadanos romanos, se le aplicaba a cualquier otro ciudadano, pero era una muerte cruenta, vergonzosa. Ahí fue que nuestro Señor Jesucristo fue a pagar por nuestros pecados. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo testifica ahora de su encuentro, su vida pasada, su encuentro. ¿Y qué más Pablo hace? Comienza a testificar de su vida después de ese encuentro. Todo lo que le sucedió, todas las cosas que dejó, que hoy día hay muchos que dicen que no hay que dejar nada. No te tienes que apartar de nada, no tienes que dejar nada. Tú puedes seguir viviendo como tú eras, hacer las mismas cosas que tú hacías. Pero Pablo tuvo que dejar muchas cosas. Bendito sea el Señor. Dejó muchas cosas atrás. Y él dijo que todas las tenía, incluyendo todos los conocimientos humanos que tenía. Dice que los dejó atrás por causa del Evangelio. Y lo comparó. Cuando usted busca la versión de 1579, dice estiércol. Y la de 1960 dice basura. Pero en sí Pablo lo comparó con algo inservible. Bendito sea el Señor. Oiga bien, algo que no sirve. No es que usted va a coger sus conocimientos y sus estudios y los va a botar a la basura. No, usted los va a usar. Pero nada de eso puede ir por encima de la palabra de Dios. La palabra del Señor va por encima. Es como muchos dicen cuando predican, mi amado hermano, que el evangelio tiene que acomodarse a las culturas. No, el evangelio no se acomoda a las culturas se acomodan al evangelio. Yo me acuerdo un pastor que hoy es un chef, y en uno de sus viajes que dio, no recuerdo si era a Colombia o era a Venezuela, estaba visitando unos indígenas y trajo muchos retratos de aquellos indígenas, y las indígenas, pues según su costumbre, su cultura, no usan sostén, o sea, no se tapan su seno. También pues tampoco usaban ropa, estaban totalmente desnudos. Y él decía que esa era su cultura y que había que dejarlo así, que era su cultura. Oiga, ¿no se han leído el libro de Génesis? En el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecó, que se encontraron desnudos y esa desnudez le causó vergüenza. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los dejó desnudos? No, dice que los cubrió. ¿Para cubrir qué? La vergüenza de la desnudez. Quiere decir que las culturas tienen que acomodarse a la palabra de Dios. Esto tampoco quiere decir que usted va a encontrar a las indias o los indios, o quien quiera que sea, sin ropa, y usted inmediatamente le va a decir, tienes que ponerte ropa porque el diablo te va a llevar. No, usted tiene que llevarle la palabra y tiene que enseñarle de Jesucristo para la salvación de su vida. Pero luego, después que se arrepienta y haga su confesión de fe, usted va poquito a poco enseñándole, oiga bien, que su cultura tiene que acostumbrarse y acoplarse a la cultura de arriba. Entonces, poco a poco le va poniendo su ropa hasta que puedan entender y se puedan cubrir. Esto tampoco puede ser que los vaya a obligar así de momento. Ese es el otro problema que existe en la iglesia. Bendito sea el Señor. Estamos llegando donde antes no podíamos llegar. Estamos llegando a diferentes naciones, países, a través de esta plataforma, llevando el evangelio de salvación para las vidas que se pierden y llevando la palabra para la iglesia. Que lamentablemente la iglesia de hoy día ha ido echando a un lado la palabra de Dios y la ha ido sustituyendo por otras enseñanzas, la ha ido sustituyendo con libros, la ha ido sustituyendo con cultos motivacionales, cultos de baile.
Alabado sea el Señor. Y muchísimas cosas más, mucho entretenimiento dentro de la iglesia. Y usted encuentra en muchos de ellos, en mucho bla, 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 bla. Pero no hay la palabra que edifique, que enseñe, que transforme, que cambie. Bendito sea el Señor. Pero aquí estamos enseñando la palabra. Estamos aprendiendo nosotros. Alabado sea el Señor. Y usted que nos sigue todos los lunes también. Agradecemos al Señor su sintonía todos los lunes. Estamos muy agradecidos de ustedes, de Dios primero, pero estamos muy agradecidos de ustedes que nos siguen todos los lunes y que comparten también nuestras publicaciones y los estudios y lo comparten con otras personas. Es importante compartirlo porque así vamos llegando a otras personas que lamentablemente se están muriendo dentro de las iglesias porque no reciben la palabra del Señor. Bendito Dios. Así que le invitamos para que tan pronto terminemos en esta noche usted lo comparta. Recuérdese, nosotros siempre le indicamos, nosotros no cobramos dinero por esto, no recibimos dinero de Facebook, no recibimos dinero de YouTube. Podríamos estar recibiendo mucho dinero, muchos miles. Estamos hablando de miles largos. Alabado sea el Señor. Personas que hoy día, mi amado hermano, en un año se han hecho sobre 20,000 y sobre 25 millones de dólares vendiendo sus programas. Nosotros no hemos caído en eso, no queremos eso. Lo que queremos es que la palabra corra y Dios sea glorificado y las vidas se salven y la iglesia se edifique. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la bienvenida a Alabado sea el Señor. Le damos la bienvenida a mi hija Sheila Miranda. Dice por aquí no se ve, no se escucha. No sé si ahora mismo no estará viendo, estará escuchando. Creo que sí. Dice mi esposa, dale tiempo al internet, está malito. Alabado sea el Señor. Así dice que se está viendo ahora. Sheila Miranda dice bendición. Dios te bendiga, hija. Dios bendiga a Héctor en esta noche también. Alabado sea el Señor. Mi esposa no se encuentra conmigo en el estudio en esta noche. Ella está en uno de los hospitales de aquí de Puerto Rico. Está asistiendo a mi madre, que lamentablemente pues le dio un pequeño infarto y está en un hospital. Y mi esposa ahora mismo está con ella, la está acompañando en esta noche. Desde ayer estuvo mi hermana. Yo estuve también hoy en el hospital y hoy mi esposa está quedando con ella hasta mañana. Bendito sea el Señor. Le pido oración por mi madre en esta noche. Sonia Domenech dice saludos a todos hermanos que sigan firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, firmes en la palabra, no se aparten ni para la derecha ni para la izquierda. No importa lo que usted vea en su iglesia, no importa lo que usted vea en su concilio, no importa que muchos se cambien, se aparten. Usted no se aparte de Dios. Siga firme creyendo lo que usted ha aprendido. Bendito sea el Señor. Nos dice por aquí Blanca Encarnación Rivera, Dios te bendiga. Dios te bendiga, prima, en esta noche. Dios bendiga a ti también. Alabado sea el Señor. Blanca Iris dice saludos. Dios le bendiga, hermano Carlos y Aida. Dios les bendiga también, hermana Blanca y hermano Francisco Cruz, pastores en esta noche. Dios les bendiga. Héctor Maldonado, Dios te bendiga, Héctor. Y por aquí, según vayan entrando, pues vamos mencionándolo. Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a todos en esta noche, esperando que el Dios del cielo les bendiga en sobreabundancia. Como todos los lunes, siempre le exhortamos para que esté con nosotros los jueves de 6 a 7:30 de la tarde. Estamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, en Jardines de Palmarejo, calle 1, bloque M3, en Canóvanas, que pastora hermana Aleja Plaza. Y estamos en la enseñanza de la palabra del Señor. Y como ahora mismo nosotros, lo estamos haciendo, así es que lo estamos haciendo en la iglesia. De hecho, hay participación de los hermanos en la iglesia. Alabado sea el Señor, pero la forma de estudio que enseñamos en la iglesia es la forma que ahora estamos haciendo aquí. Por eso quise traer
este tema de Éxodo capítulo 1, 2, 3 y 4. La iglesia vamos ya por el capítulo 9. Alabado sea el Señor, pero quise traerles para que vea cómo es que lo hacemos en la iglesia. Un poquito más profundo, alabado sea el Señor, con más información que lo que estamos haciendo aquí y también con la participación de los hermanos. No para contender, no para traer preguntas capciosas, como sucede en algunos lugares. Hasta ahora aquí no ha sucedido. Alabado sea el Señor, pero los hermanos estudian y comparten y también participan dentro del estudio de la palabra del Señor. También queremos recordarle nuestro próximo retiro. Oiga bien, sábado 19 de marzo desde las 6 de la mañana. Estamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines Palmarejo, en Canóvanas, y estamos los tercer sábado del mes. Esta vez va a ser el sábado 19 de marzo, así que le invitamos para que esté con nosotros. Retiro glorioso que se están llevando en la iglesia, donde nos estamos gozando, donde Dios está dejando sentir su presencia, tu poder, y estamos aprendiendo también en la iglesia. Estamos en un periodo de oración desde las 6 de la mañana, estamos orando hasta las 9, luego un devocional y luego pues hay una participación de hermanos en cántico y también en el estudio de la palabra del Señor. Así que yo le invito a que esté con nosotros. Usted que está en Puerto Rico, un sábado al mes, tercer sábado, venga con nosotros los jueves a estudiar la palabra del Señor. Venga ese tercer sábado con nosotros a orar, a ayunar, a buscar la presencia del Señor. Bendito Dios. Y en esta noche continuamos, mi amado hermano, continuamos con el estudio de la palabra del Señor. Estamos en Éxodo capítulo 2. Nos quedamos en el 19, pero vamos a volver hacia atrás un poquitito más para volver a retomar de nuevo para que lo pueda entender. Éxodo capítulo 2, verso 15, dice la palabra del Señor, y quiero recordarle que esta versión que estamos leyendo es la versión 1960, ya que en la iglesia pues la mayoría de los hermanos tienen esa versión 60, pero siempre les exhorto a que se consiga la Biblia Peshitta, la Biblia aramea, una Biblia mucho más fácil de entender, del arameo que hablaba Cristo en su tiempo, del hebreo que hablaba Cristo en su tiempo y del griego que hablaba Cristo en la iglesia en su tiempo. Bendito sea el Señor. Siempre han enseñado que lo único que se hablaba era el griego. Hablaban los tres idiomas. Bendito sea el Señor. La Biblia Peshitta quiere decir claro y sencillo. La Biblia aramea. Cuando la pueda conseguir, consígala. Bendito sea el Señor. Pero recuérdese, si usted no hace un sistema para aprender la palabra del Señor y no utiliza las herramientas, no le va a servir ninguna. Necesita aplicar las herramientas de la hermenéutica, de la exégesis, necesita hacer un sistema de estudio de la palabra del Señor, para que usted pueda entender la palabra. Recuérdese, usted no puede sacarle mi Biblia por aquí. Usted no haga lo mismo que han hecho el montón, oiga bien, de hermanos, que solamente le dicen a usted que usted ore con la Biblia cerrada y después cierra los ojos y después la abra y donde caiga y usted lee, que Dios le va a hablar. Sistema prácticamente, mi amado hermano, es como si fuera un sistema de adivinación. Utilice las escrituras en forma sistemática. Comience, mi amado hermano, en un libro de las escrituras y siga los capítulos hasta que lo termine. Cuando termine ese libro, siga con el siguiente. Bendito sea el Señor. Si usted va a escoger el Nuevo Testamento, comience en Mateo, Marcos, Lucas, siga por ahí hasta que llegue a Apocalipsis. Y luego vuelva otra vez a Mateo y vuelva y haga lo mismo. Porque cuando usted comienza a releer lo que usted leyó, usted va a empezar a acordarse. Y poco a poco usted va a poder entender. Aparte de que, recuérdese, las escrituras se entienden por la misma escritura.
por los contextos, y los contextos están en la misma escritura, no tiene que irse para otro lado. Aquí están. Y cuando sea un contexto arqueológico, pues entonces tiene que buscar la arqueología. Cuando sea un contexto cultural, tiene que buscar en la cultura y así sucesivamente para poder entender. Pero no haga como muchos, que lo único que hace es que buscan, mi amado hermano, cierran los ojos y hacen así, aquí leen. Y a veces hacen así, cuando le buscan, miran para el lado con los ojos cerrados, ponen el dedo y donde leen ahí, Dios me habló ahí. Bendito sea el Señor. Cuando no le gusta lo que cayó, pues eso no, eso es el diablo. Y vuelve otra vez a hacer lo mismo. No haga eso. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 2, verso 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. O sea, Faraón ahora se entera de que Moisés había matado a uno de sus egipcios, de los egipcios, y ahora procura matarlo, ahora lo persigue, pero dice que Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Madián viene del hebreo Midyan y significa contienda o rencilla. Recuérdese que todo en la escritura tiene un significado, tiene una razón de ser, tiene un porqué. Moisés huyó hacia la zona del Sinaí. Sinaí significa estéril, al oeste del Golfo de Acaba, en la península arábiga, fuera del control de Egipto. Madián estaba situado sobre las rutas de la caravana de Arabia y sus habitantes, los madianitas, que tenían la fama de ser mercaderes. Tenemos que ver Génesis capítulo 37, el verso 28, que lo habíamos leído ya el lunes pasado. Y eran descendientes, esta gente, Madián, eran descendientes de Abraham. Y cuando usted comienza a leer desde Génesis capítulo 1, y usted lo lee completo y lo va estudiando parte por parte, capítulo por capítulo, usted va a encontrar que toda esta gente estaban emparentados con Israel. Los cananeos eran descendientes de Cam. Los hebreos o los israelitas eran descendientes de Sem. O sea que estamos viendo el parentesco. Los egipcios eran descendientes de Cam. Los que estaban en el lado este de Canaán, en la parte de lo que se llama hoy Mesopotamia, alabado sea el Señor, está Irak, que ahí era que estaba Babilonia, arriba estaba Asiria, y ahí está Pakistán y toda esta gente. Todos esos que están ahí son descendientes de Cam. Abraham era descendiente de Sem. Bendito sea el Señor. Toda esta gente está emparentada unos con otros. Y aquí tenemos, mi amado hermano, a Madián. Eran descendientes de Abraham por medio de su esposa Setura o Ketura. Y Setura o Ketura significa hacer humo de sacrificio. Génesis capítulo 25, verso 1 y 2. Y Moisés era un levita que iba a vivir entre los suyos como un hombre libre. Era un levita descendiente de Leví. ¿Quién era Madián? Cuando usted busca Génesis capítulo 25, verso 1, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura o Ketura, la cual dio a luz a Simrán, Joxán, Medán y Madián, Isbac y Súa. Bendito sea el Señor. Y aquí tenemos de dónde sale Madián. ¿Quién era Madián? En Éxodo capítulo 2 y el verso 16 dice: y estando junto al pozo, ya tenemos que Moisés huye hacia Madián, y estando junto al pozo, 7 hijas que tenía un sacerdote de Madián, oiga bien, eso es importante, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Era por la tarde. Era por la tarde en el momento en que las muchachas o las señoritas cumplían uno de sus deberes en su hogar, que era dar de beber al ganado de su padre. Aparte de cuidar a sus hermanos, ayudar a su madre en la cocina, a lavar y hacer tantas cosas en la casa, uno de los deberes de las señoritas era que salían a darle agua a beber a su ganado, pero era por la tarde. Bendito sea el Señor. Dice: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Vamos viendo el carácter de Moisés, un hombre violento, un hombre asesino, un hombre
que tenía un temperamento explosivo, alabado sea el Señor, y dice que Moisés se levantó y las defendió. Un hombre de carácter fuerte. Bendito sea el Señor, un hombre violento. Y dice, y dio a beber a sus ovejas. Vamos a ver después un hombre diferente, que dice la Escritura que era el hombre más manso de toda la tierra. Y con todo eso, vemos como en un momento dado, ese carácter de Moisés salió a relucir nuevamente. O sea, la vieja criatura que no desaparece en el ser humano, como muchos dicen, que cuando usted se convierte al evangelio, usted es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo pasó. Su carácter está ahí, su temperamento está ahí, sus emociones están ahí. Lo que usted aprendió desde que tiene uso de costumbre está ahí, eso no desaparece. Eso se controla con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos da a nosotros dominio propio. Pero en algún momento puede salir nuevamente la vieja criatura. Bendito sea el Señor, como sucedió con Pedro. Pedro era un hombre violento, intrépido. Alabado sea el Señor. Pedro era un hombre que en un momento dado, dice Gálatas, que Pablo le llamó la atención y le llamó hipócrita. Oye, pero porque muchos dicen, no, porque después que Pedro recibió el Espíritu Santo, cambió, fue un Pedro nuevo. Sí, fue un Pedro nuevo, pero las actitudes de Pedro estaban ahí. Las emociones de Pedro estaban ahí. Y Pedro en un momento dado salió a relucir su hipocresía, donde simulaba en un momento cuando estaba con los judíos, era una persona y cuando estaba con los impíos era otra. Bendito sea el Señor. Lo mismo sucedió con Pablo. Pablo fue transformado, pero en un momento salió la vieja criatura de Pablo, hijo del diablo. Le llamó a Elimas el encantador y así sucesivamente. Vemos viendo, mi amado hermano, que el mismo Pablo, apóstol de Jesucristo, decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Esa vieja criatura está ahí. Por eso es que él mismo dice en Efesios capítulo 4, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre, que está corrompido conforme a los deseos del error, y a renovaros el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dejéis? Eso es un mandamiento del Señor. Y dice, versículo 18, y volviendo a ella, Reuel. Aquí tenemos otro nombre. Reuel. Reuel significa amigo de Dios. Oiga bien, volviendo ellas a su padre, Reuel, su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó agua y dio a beber a las ovejas. Oiga bien, y cambiamos ahora y vamos al versículo 20, dice, y dijo a sus hijas, ¿quién dijo? Reuel, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamarle para que coma. Versículo 21. Y Moisés convino morar con aquel varón y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Séfora significa pajarilla. Bendito sea el Señor. Era una mujer de color del sur de Canaán, de África. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. El versículo 22 dice, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Gersón significa forastero soy en tierra ajena. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, o sea, el faraón. Tenemos que recordar que faraón y rey es un sinónimo, y faraón significa casa grande. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ese versículo 23, importante, que vamos a verlo un poquito más adelante sobre lo que dice, a causa de la servidumbre, clamaron a Dios y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Pero vamos a hablar un poquito sobre eso, porque cuando estuvieron bajo el yugo del imperio egipcio, alabado sea el Señor, entonces se acordaron de Dios.
como pasa a los seres humanos, que cuando estamos en el problema grande, entonces miramos para arriba. De eso vamos a hablar más adelante. Bendito sea el Señor. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Es que Dios se acordó, Dios sabía todas las cosas, Dios sabe todas las cosas, el pasado, el presente y conoce nuestro futuro. Pero está hablando un lenguaje sencillo para que nosotros lo podamos entender. Está hablando como si fuera una persona humana. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios sabía quién eran los hijos de Israel. Ahora, ¿de qué pacto estaba hablando? Dice, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿De qué pacto se acordó Dios? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 17 y en el verso 1, dice, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y fíjense cómo Dios se le revela a Abraham. Cuando vamos al capítulo 12 de Génesis, dice que Dios le había hablado a Abraham, alabado sea el Señor, ya en el capítulo 11, y le había hablado que saliera a la tierra que él le iba a mostrar. Dios dice, pero Dios le habló a Abraham, alabado sea el Señor, sobre la tierra que él le iba a mostrar. Aquí se empieza el pacto. Comienza, mi amado hermano, del capítulo 12, pero se efectúa y se lleva a cabo en el capítulo 17. Y me oiga bien. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Miren lo de la promesa que entonces Dios comienza a hacerle en ese pacto, ese acuerdo entre Dios y Abraham. Y Dios le promete a Abraham que lo va a multiplicar en gran manera. Entonces Abraham, oiga bien, no dice Abraham, aquí es que se le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Abraham, padre de mucho. Abraham, padre de muchedumbre de gente. Y esas dos palabras tienen una suma importancia en este capítulo. Escúcheme bien. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Escuché bien, muchedumbre de gente. Cuando habla la palabra muchedumbre es algo incontable, algo que no se puede contar. Muchedumbre, algo en plural que no se puede contar. Cuando usted busca en ese capítulo 12, el verso 5, Dios le había hablado a Abraham que iba a ser de él una grande nación. Pero aquí no está hablando de una grande nación, está hablando de muchedumbre de gente. Allá le estaba hablando, mi amado hermano, alabado sea el Señor, le estaba hablando sobre la promesa que Dios iba a hacer a Abraham. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, dice, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Eso es el significado de Abraham, muchedumbre de gente. Bendito sea el Señor. Oiga bien, no está hablando de Israel, muchedumbre de gente. Ahora, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones, no una nación, naciones de ti, y de ti saldrán reyes. No está hablando de Israel, y eso es importante. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y de tu descendencia después de ti. Versículo 8, capítulo 17. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra. No está hablando ahora de muchedumbre de gente. No está hablando de reyes. La tierra en que mora. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Oiga bien, ¿de quién está hablando aquí? Dijo de nuevo Dios a Abraham. Ya le cambia su nombre. En cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia será después de ti.
será circuncidado todo varón entre vosotros. Ahora hay unas exigencias, hay una regla, que es la señal del pacto, la circuncisión. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y esto será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Entre quién? Entre Abraham y toda su descendencia. No está hablando de muchedumbre de gente, está hablando ahora de Israel. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere su linaje. Cuando usted busca y usted estudia Génesis capítulo, desde el capítulo 1, verso 1 en adelante, esos 50 capítulos, usted va a encontrar Dios estableciendo fundamentos. Todos estos capítulos son capítulos de fundamento, donde Dios está estableciendo reglas, fundamentos. Y vamos a ver en los capítulos que vienen, en Éxodo, vamos a ver, Dios sigue estableciendo reglas, fundamentos. Aquí establece, mi amado hermano, una regla. Establece el pacto, pero hay una señal que tienen que cumplir. Bendito sea el Señor. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Este es un pacto que Israel tiene que cumplir perpetuamente, igual que guardar el día de reposo. Bendito sea el Señor. Y el día de reposo y el día del sábado son cosas dos completamente diferentes. El día de reposo viene de la palabra hebrea sábado. Escuche bien. Pero usted no lo puede confundir con el sábado del Imperio Romano, que es el que nosotros tenemos hoy. Por eso mucha gente se jacta de que guardan el sábado, supuestamente los 7 días, pero ese no es el día de reposo de Dios. Porque el día de reposo, oiga bien, caía de cada 7 días conforme al calendario lunar, conforme a las fases de la luna, de cada 7 días caía el día de reposo. Sin embargo, el calendario que nosotros usamos, que era el calendario juliano, y luego cambió al calendario gregoriano, el día del sábado, oiga bien, no es el día de reposo, el día del sábado cae el día sexto, no cae el día 7, alabado sea el Señor. Y es el día del sábado, el día que estamos hablando aquí, el día de reposo, donde el día de reposo establece en la ley que no se podía comer, oiga bien, que no se podía prender fuego, que no se podía lavar los platos, que no podían barrer en la casa, que no podían trabajar, que no podían hacer absolutamente nada. Y el que lo violara pagaba con la muerte. Y eso lo vamos a ver más adelante. Este número que encontraron a alguien cogiendo leña el día del sábado, y o sea, el día de reposo. Y como todavía no se había establecido qué se iba a hacer con esas personas, cuando lo llevaron ante el Señor, Dios mandó a matar a ese hombre. Eso está en la Escritura. Oiga bien, no lo podemos quitar de aquí, eso está aquí. El Dios de amor y de compasión también es un Dios, mi amado hermano, que tiene reglas. Y en el Antiguo Testamento, el Dios de amor era el mismo del Nuevo Testamento, Dios de amor. El mismo, pero había unas reglas y había que cumplirlas. En la ley había unas reglas y había que cumplir, era rígido. En la gracia la cosa es diferente, pero es el mismo Dios. Bendito sea el Señor. Y escúchenme bien, dice: y dijo Dios a Abraham, Sarai tu mujer no llamará Sarai, mas será su nombre Sara. Sarai, cuando usted busca en las definiciones antiguas, no son las de ahora, significa estéril. Bendito sea el Señor. Ahora las definiciones de ahora le llaman princesa. Pero al cambiarlo a Sara de estéril, alabado sea el Señor, le cambia a Sara reina. Dice, y la bendeciré y también daré a ella hijo. Sí la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Fíjense bien que en este versículo 16 no dice, y será madre de una nación. Y será madre de un rey. Y no será madre solamente de un pueblo. Dice, madre de naciones. No está hablando aquí de la nación de Israel. Madre de reyes, no está hablando de la nación de Israel.
y pueblos vendrán de ella. No está hablando de la nación de Israel. ¿De quién está hablando? Oiga bien. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara de 90 ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y el versículo 19, respondió Dios y dijo: ciertamente tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa, porque Sara se rió, porque ya Sara no tenía la costumbre de la mujer de la menstruación. Sara ya no sentía placer, porque ya no tenía sexo. Pero Dios hizo un milagro en Sara, hizo un milagro en Abraham. Y el milagro continuó, porque cuando Sara muere, Abraham, escuché bien, tenía más de 99 años. Y Abraham se casó nuevamente y tuvo más hijos. Es un milagro que Dios hizo en ambos. Dice: Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Y cuanto a Ismael también te he oído, y aquí lo bendeciré. Y haré fructificar, multiplicar mucho en gran manera. Y 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación. Esa es la nación árabe. Alabado sea el Señor. Pero dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz en este tiempo. Y dice que acabó Dios de hablar con Abraham. Bendito sea el Señor. Y aquí está hablando, mi amado hermano, ahora de la nación de Israel. ¿De quién estaba hablando? Que iba a ser madre de gente, que Abraham iba a ser padre de muchedumbre de gente. Estaba hablando de los gentiles. Tanto de Abraham como de Sara saldría la nación de Israel con el pacto que Dios hizo con Abraham. A través de Abraham saldría Isaac, Jacob, mi amado hermano, alabado sea el Señor. Y de ahí saldría la nación de Israel, una nación. Bendito sea el Señor. Pero los gentiles, muchedumbre de gente, de reyes, y vamos más adelante a dar un estudio sobre los gentiles para que usted vea cómo salieron realmente lo que hoy conocemos como los gentiles. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos al capítulo 3 y el verso 1. Escuche bien. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Jetro significa excelencia. Horeb, mi amado hermano, cuando usted le busca en la escritura, está identificado como el monte de Dios y también está identificado como el monte Sinaí. Cuando la escritura hablan del monte Sinaí o el monte Horeb o el monte de Dios, es exactamente el mismo lugar. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 19, verso 11, verso 18 al 20 y Éxodo capítulo 33, verso 6 y Éxodo capítulo 34, verso 2. Ahora escuche bien. Aquí dice que Jetro era su suegro, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Nosotros tenemos que volver nuevamente hacia atrás, porque vamos a encontrar algo aquí que es como si fuera algo como que se dice y como que se contradice, pero no hay nada contradictorio. Pero para poderlo entender, tenemos que entenderlo en su contexto. Escuche bien, dice: mas los pastores, Éxodo 2:17, volvemos hacia atrás. Mas los pastores vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel su padre. Escuche bien, como dice, Reuel su padre. Él le dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Reuel, como habíamos dicho, significa amigo de Dios. Bendito sea el Señor. Y aquí dice que volvieron ellas a su padre. Pero aquí tenemos que Jetro era el suegro de Moisés. Entonces, ¿quién realmente era el suegro? Para nosotros poder entender quién era Reuel y quién era Jetro, alabado sea el Señor, y de quién eran hijas estas doncellas o esta señorita, alabado sea el Señor,
tenemos que ir al contexto cultural y tenemos que ir al contexto arqueológico y tenemos que ir al contexto bíblico para poderlo entender. Bendito sea el Señor. Cuando vamos al contexto cultural y el contexto arqueológico y vamos al contexto bíblico, vamos a encontrar, mi amado hermano, que se habla de lo que se conoce en la teología como el patriarcado. ¿Y quién era qué era el patriarcado? ¿O quién era el patriarca? El patriarcado era el dueño, el principal, oiga bien, el dueño de sus hijos, de sus hijas, de su esposa, del ganado, de las tierras, de los ríos, de las aguas, de los esclavos, el dueño de las cosechas, era el dueño de todo. Bendito Dios. Y cuando el patriarca iba a morir, pasaba su bendición, o sea, todas sus posesiones pasaban a ser dueño del primogénito, del primer hijo que había tenido en su matrimonio. Eso es lo que se conoce como el patriarcado. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Le pasó sus posesiones a Isaac. Isaac se las pasó a Jacob. Y así sucesivamente, alabado sea el Señor, hasta que entonces vemos las 12 tribus de Israel. El patriarcado. Aquí tenemos a este hombre Reuel. Reuel era el patriarca. Era el dueño de Jetro, que era su hijo, y era el dueño de las hijas de Jetro. Por lo tanto, como era el patriarca, las hijas de su hijo eran sus hijas. Y Jetro no podía disponer de ellas como él le diera la gana, por cuanto el dueño de todo era su padre. Bendito sea el Señor. Por eso es que dice que ellas vinieron a Reuel, su padre. No fueron a donde Reuel, donde Jetro, su padre, sino al que se consideraba su padre porque era el patriarca. Cuando usted busca las escrituras y cuando usted encuentra, mi amado hermano, y estudia la cultura, no es solamente la cultura de los israelitas. Usted tiene que ir más atrás. Esto no comienza con Abraham. No comienza con Taré, su padre. No comienza con Noé. Esto comienza más atrás. Alabado sea el Señor. Y cuando usted comienza a buscar más escritura, esto viene ya planificado de la mente de Dios. ¿Por qué? Porque quien trae el patriarcado y la primogenitura no es Abraham, como se estudia en los colegios, sino es Dios mismo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Y en Colosenses capítulo 1 dice que por él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean tronos, sean principados. Dice, todo fue hecho por él. Dice, y para él. Y Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Y es el primogénito de entre los muertos. O sea, que la primogenitura no comienza con Abraham, no comienza con Noé, no comienza ni siquiera, mi amado hermano, con Adán. Comienza antes de la eternidad, antes de la creación de todas las cosas. Ya Dios lo había planificado, por lo tanto, ese concepto, como le llaman aquí, mi amado hermano, viene directamente de Dios y no viene directamente de Abraham. Bendito sea el Señor. Por eso es que entonces podemos entender por qué estas muchachas o señoritas fueron a Reuel, su padre, cuando su verdadero padre no era Reuel, sino era Jetro. Porque Reuel era el patriarca. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. Dice, versículo 19, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó agua y dio a beber las de las ovejas. Y dijo a sus hijas, no fue Jetro, Reuel, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamarle para que coma. Y entonces el 21 dice, y Moisés convino a morar con aquel varón. Y él le dio a Séfora su hija. No fue Jetro quien le dio la hija a Moisés, sino Reuel, el dueño de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando vamos al capítulo 1, dice, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Oiga bien, dice, se le apareció el ángel de Jehová.
en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Oiga bien la información que nos está dando ya este texto bíblico. Recuérdense que cuando vamos buscando el contexto, el mismo texto nos da a nosotros la información. Dice que Dios se le aparece en forma de un ángel. Ángel significa mensajero. Alabado sea el Señor. Y cuando dice el ángel de Jehová, significa el mensajero. Pero cuando vemos en el contexto, no es que Dios envió un ángel, sino que Dios mismo se le está revelando a Moisés. Y dice, en una llama de fuego en medio de una zarza, un arbusto, y miró y vio que la zarza ardía, pero la zarza no lo consumía. Escuche bien, versículo 3, dice, Moisés dijo, iré ahora y veré que esta tan grande visión, ¿por qué la causa la zarza no se quema? ¿Qué hizo Dios? Dios no se le apareció a Moisés porque Dios es un Dios personal. No se le apareció, aquí estoy yo, soy Dios y te voy a enviar para aquí, te voy a hacer esto. No, Dios es un Dios personal. Vamos a comenzar a verlo en este capítulo 3. Se le aparece y se identifica. Pero para poder llamar la atención de Moisés, Dios utilizó lo que ocurría normalmente en ese lugar que conforme a la ciencia y los estudios científicos dice que es el lugar más caliente de toda la tierra, donde los arbustos por el calor del día se encendían en fuego. Moisés sabía que eso sucedía. Oiga bien, ¿qué Dios hace? Usa un arbusto que se enciende en fuego. Eso a Moisés no le llamó la atención. Pero Moisés sí le llamó la atención porque el fuego no consumía la salsa. Y esto fue lo que Dios utilizó para poder llamar la atención de Moisés. Y Moisés dijo, iré ahora y ver esta grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? O sea, no se consume. Y viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa. Fíjense que Dios mismo estaba allí. Lo llamó de en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios es un Dios personal. Lo llamó por su nombre. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Mire cómo Dios comienza a revelarse a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios le habló con una información que él conocía. Conocía a Abraham, conocía en la historia a Isaac, conocía a Jacob. Alabado sea el Señor. Y Dios comienza a traer una información con la cual él conoce. Alabado sea el Señor, para poder revelársele y hablar con él. Y dice que cuando esto sucedió, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí tenemos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Yo he escuchado a muchos hermanos que cuando tienen unas reglas o unos parámetros, alabado sea el Señor, para determinar cuándo puede ser Dios o cuándo puede ser el diablo, si es de Dios no te da miedo, una aparición o por ejemplo una visión, si es de Dios o sientes algo, si es de Dios no te va a dar miedo, pero si es del diablo te da miedo. Pues mire, cuando sucedió esto, dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso hay que conocer las escrituras, porque el diablo se mete. Esa es tu regla. Pues no hay ningún problema, porque no te voy a dar ningún tipo de miedo y te voy a aparecer. ¿Cuántas apariciones no han habido personas, mi amado hermano? Alabado sea el Señor, que han visto ángeles. No le ha dado miedo, pero escúcheme bien, ángeles con alas. Aquí en las escrituras no aparecen los ángeles con alas. Los ángeles no tienen alas, ni tampoco son ángeles niños, ni ángeles bebés, ni tampoco niñas, ni mujeres ángeles. No existe la escritura. Los que tienen dos alas son los querubines. Alabado sea el Señor. Y la palabra ángel viene del ángelos y significa mensajero. Bendito Dios. El diablo es astuto. Oiga bien, dice, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Y vamos a dejarlo aquí en el capítulo 3 y el verso 7.
Vamos a continuar el lunes que viene. Yo le invito para que esté con nosotros y vamos a seguir estudiando estos capítulos hasta terminar el capítulo 4, verso 31. Alabado sea el Señor. Le exhorto para que nos siga, no se pierda estos estudios. Alabado sea el Señor, porque aquí estamos aprendiendo la palabra de Dios en su contexto. No estamos hablando de lo que dijo aquel ni lo que dijo el otro. La palabra de Dios en su contexto. Estamos hablando de embelezos de personas, ni de apariciones, ni el yo creo, ni el yo siento, ni a lo mejor, ni el podía haber sido así. La misma palabra nos da a nosotros la información para que podamos entender. Y vamos a buscar los contextos. Y cuando sea un contexto cultural, vamos al contexto cultural. Bendito sea el Señor. En esta noche también nos acompaña por aquí Ilcia Hernández Millerna. Dios te bendiga, Ilcia, en esta noche. Bendiga a la G, bendiga a la Monchichi también allá en El Salvador. Elizabeth Maldonado, Dios te bendiga, Elizabeth. Dice, ponme oración a mi hermana Lucy, que está en las últimas. Claro que sí, estaremos orando en esta noche. Por aquí, dice por aquí, Norma también, Norma Díaz, nuestra pastora también está en esta noche. Dios te bendiga, Norma, y a la iglesia Verbo de Dios allá en Patterson, New Jersey. Y nos estamos preparando ya para orar en esta noche. Y usted prepárese para recibir el milagro, la petición contestada, la bendición que usted está esperando de parte del Señor. Bendito sea Dios. Estaremos orando por Sheila Miranda, por Sonia Domenech. Estaremos orando por Blanca Encarnación, mi prima Blanca Iris. También Héctor Maldonado. Hermana Angie, Dios le bendiga, hermana Angie. Angie Domenech. También por Ilcia Hernández, Elizabeth Maldonado, también por Norma Díaz en esta noche. Y por todos los hermanos que van a estar viendo después este estudio. Alabado sea el Señor. Vamos a orar en esta noche. Y recuérdese, el lunes que viene de 8 a 9 de la noche seguimos en este capítulo 3, verso 7 en adelante. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a ti, te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que tú nos has dado una vez más de poder estar, Padre bueno, Señor, en el programa en esta noche, por mis hermanos que nos han seguido, que están en sintonía en esta noche. Padre, te pido por cada uno de ellos, Señor. Recuerda también mi madre que está en el hospital en esta noche y por mi esposa que la está acompañando, Padre bueno. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos las gracias a ti. Y Padre, mira cada petición en esta hora. Contesta las peticiones de nuestro corazón. Glorifícate en cada una de ellas y cada petición sea de bendición, sea de edificación. Afirme cada día nuestra fe, nuestra confianza en ti, que nos ayude a mantenernos creyendo, Señor, en tus promesas y manteniéndonos, Señor, firmes en tu palabra, que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigamos derecho hacia el blanco de nuestra soberana vocación. Que nada nos aparte, Señor, de ti, Padre bueno. Señor, en esta hora, contesta cada petición. Glorifica tu nombre, Señor, en cada petición en esta hora. Mira los que están enfermos, Padre bueno. Glorifícate, Señor, en esta hora conforme a tu palabra. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta noche con señales, con milagros, con maravillas, con prodigios, Señor, para tu gloria. Aquí se ha predicado tu palabra nuevamente. Confirma tu palabra en esta noche a la distancia, Señor amado. Padre bueno, y glorifícate en cada uno de los enfermos en esta hora. Haz milagros poderosos para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor, en esta hora. Mira aquellos, Padre bueno, Señor, que confiesa a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida, llénalos de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Aquellos que se reconcilian contigo, que vienen como el hijo pródigo arrepentidos nuevamente a donde ti, perdónalos, recíbelos, restáuralos, llénalos de tu Espíritu Santo y conviértelo en testigo poderoso de tu palabra.
Señor, aquellos que están en depresión. Mira cuántos padres están pasando depresión. Cuántos ahora mismo oyen voces que le dicen que se maten, que se quiten la vida o maten a otras personas. Padre, tu palabra dice, cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra y con la autoridad que hay en esa palabra. Nosotros los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra ellos reciben liberación de la mente, del espíritu, del cuerpo en esta hora. Por tu palabra ellos reciben tu paz. Tú dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Ellos reciben esa paz en esta hora, en el espíritu, en la mente y en su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, Padre, por tu palabra, aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra ellos reciben Espíritu Santo y fuego, reciben poder de Dios en esta hora. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice a todos los hermanos que están en sintonía en esta noche y a todos los que van a estar viendo estos estudios, Padre bueno. Y glorifícate, Dios del cielo, en cada uno de ellos en esta noche. En el nombre de Jesucristo, Señor. Para la gloria y para la honra de tu nombre, Padre bueno. Glorifica, Dios mío, tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Y amado hermano, le invito para que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Recuérdese en este su programa cibernético, Cristo, la luz del mundo. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios le bendiga en sobreabundancia.